buena, Tembaos. ¿Todo bien? Hoy vamos a hablar de El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra. Bueno, esta película estuvo nominada a los Oscar. Creo que es la primera película colombiana nominada a los Oscar. Sí, confirmo. Y la perdió. En fin. Nos cuenta la historia de Teo, que es un alemán que se encuentra bastante enfermo y que busca la ayuda de Caramacate para lograr solucionar su enfermedad. Al mismo tiempo se cuenta la historia de Evan, que es como un investigador estadounidense, pero pues después... Un botánico. Sí, bueno, un botánico, que después tiene como sus intenciones oscuras. En esta película la quisimos tratar porque sentimos que es como una otra reflexión, otra película que invita a la reflexión. En ella encontramos bastantes elementos muy importantes. Al inicio de la película encontramos a Tío que busca la ayuda de Caramacate. Allí él se encuentra intoxicado, parece que está envenenado, por eso busca los remedios indígenas. En este caso parece que ya ha probado el yagé, que en este caso se llama, ¿cómo se llama? ¿Chapi? No, pero el capi era el como capi. la ayahuasca. Sí, el yagé, o sea que es lo mismo. Ah, bueno, yo no sabía. Qué datazo. Pero parece que la ayahuasca, que es un remedio muy ancestral, ya no era capaz de curarlo. Entonces están buscando La yacruna. la yacruna, que es otra planta ancestral que parece ser como la última salvación de Tío. Al mismo tiempo Evan viene en búsqueda de la misma planta y dice que, bueno, no sabemos bien sus intenciones porque solo dice que se dedica a las plantas y que viene en búsqueda de la yacruna. Además también aparece como un personaje enfermo, ¿no? Digamos, en este caso la enfermedad de Evan es que no puede soñar. Otro ítem como importante en la película es la mezcla de cómo se mezclan las comunidades indígenas con el blanco. Digamos, encontramos como dos ejemplos. Habían comunidades indígenas que habían como mestizado sus costumbres y que comenzaron a tener como rasgos de la cultura occidental, y por otra parte estaba la cultura de Caramacate, que era una cultura pues mucho más aislada y que realmente todavía se evidencia como choca contra la cultura occidental. Entonces, digamos, hay algunas cosas que observamos cuando Tío va a una tribu indígena, que es como que los indígenas lo roban, que tienen como una codicia, diferente a lo que sucede con Caramacate, que siempre le incita a desprenderse de sus cosas materiales. Esa transformación de las culturas nativas también se ve como en esa escena que es como muy tensa, en que vemos como un tipo de Jesucristo, ¿no? Es como una reinterpretación de ese mito occidental que se da en la selva. Es como una apropiación, ¿no? Digamos, ese personaje es como bastante extraño. Cuando lo estamos viendo no supimos muy bien de dónde aparecía. Sí, porque además sus rasgos era como vemos a Jesús, ¿no? Como sí. No lo han mostrado desde pequeño. Hay como una línea en la película que aunque cuenta dos historias, hay algo que las conecta. En este caso lo que hace evidente es la participación de Caramacate en las dos partes. Entonces, en la primera parte, que es la de Tío, que es la más antigua, encontramos a Caramacate joven, y después cuando va Evan encontramos ya a Caramacate como un abuelo. Sí, además que Caramacate viejo no recuerda el camino que hizo antes, ¿no? Entonces está como muy triste por eso, y me acuerdo que había un concepto que decía que él se había convertido en un chulachaki. Sí. ¿Sí se acuerda que es el concepto sí, de chulachaki? Es como otro ser igual a mí, pero que está vacío. Sí. Sí, entonces el man como que se consideraba algo así. Y ese segundo viaje, el viaje lo guía a Evan, ¿sí? Porque le dice, ¿por dónde vamos ahora? Y Evan como que apunta o le dice que cree que es por allá. Pero es genial porque la segunda parte, a diferencia de la primera, es como una construcción con el blanco. O sea, digamos, creo que Caramacate aprende la primera parte que él no puede como enseñarle al blanco sin hacerlo parte de la enseñanza. Porque digamos en la primera parte Caramacate es el que guía todo el viaje hacia la ayahuasca. Hacia la ayahuasca, no, la yacruna. La yacruna. Entonces en la segunda parte, él haciendo partícipe a Evan de la construcción del viaje, de vez en cuando lo guía, ¿no? Porque a veces como que cuando Evan no sabe qué más hacer, él es el que le cuenta las cosas para lograr que Evan descifre cómo llegar. Sí, algo muy bonito que pasa es cuando escuchan música, que le dice como que escucha a sus ancestros, como que también aprenda de su cultura viejo. Y después de eso el man consigue como quedar con el camino. Algo más que pasa respecto a ese aprendizaje entre los dos es como en el primer viaje el personaje que acompaña
¿cómo se llama? Ateor, es Manduka. Digamos, relacionando a Manduka, algo chimba que me dio como ese personaje fue la ofensa que significa ser mestizo. En un pedazo Caramacate le llama mestizo y casi genera como una pelea entre esos dos personajes, porque realmente considerarse un mestizo es perder toda raíz, es perder como cualquier signo de cultura, de origen. Es como la raza, o sea, digamos en el concepto de raza sería como una raza sin raza, Sí. o sea, sin origen, sin cultura. Pero eso es algo re loco porque, digamos, yo considero que el ser humano es como un trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, digamos, uno debe escuchar como ambas culturas y poder progresar así. Como decía, creo que Manduka, el mismo Manduka que le decía a Karamacate, que debíamos enseñarle al blanco, o si no todos estaríamos perdidos. De hecho, es como uno de los mensajes centrales de la película, el hecho de enseñar al blanco. Porque al final de la película eso es lo que termina pasando. El indígena le entrega sus conocimientos a Evan para tratar de curarlo. Y vuelve a ir, igual que el análisis que hicimos sobre la película de la princesa Mononoke, a resaltar la importancia del papel de las tribus indígenas como mediadores entre una epistemología blanca con una epistemología indígena para lograr como curar todos los problemas que hay con respecto al trato hacia la tierra. Bueno, uno de los llamados también más importantes es como el llamado que hacen los indígenas a que el blanco escuche, porque hay como varias escenas en la película en las que esto aparece como un elemento importante. Digamos, una de las escenas como que más me llamó la atención fue cuando Sio iba a tratar de ayudar a Karamacate y a Manduka a remar, pero pues lo hacía mal. Entonces el mensaje de Karamacate fue decirle que escuchara al río para poder remar, que él le decía en qué momento podía y en qué momento no podía remar. Bueno, en cuanto al referente histórico, la primera historia pasa durante la fiebre del caucho, que fue un proceso de comercialización de caucho que hubo en los territorios amazónicos de Colombia, Perú, no sé, Ecuador, Brasil, sí, Venezuela. Bueno, que fue como desde 1880 hasta 1910. El proceso del caucho es un proceso bastante heavy como en la interpretación de los pueblos indígenas de la selva, porque estos fueron los que se vieron como más afectados debido a los caucheros. O sea, los caucheros son los dueños de las empresas caucheras, valga la redundancia. Estas personas tenían tratos bastante hostiles más bien violentos con los nativos, sí, además de sobreexplotarlos. Sí, porque en ese proceso como que les quitaban las tierras y a los habitantes los esclavizaban. Entonces, y digamos, algo que pasaba mucho en Brasil es que iban a los territorios indígenas y compraban niños indígenas para esclavizarlos. Entonces, este proceso de las caucheras es algo que está bastante desconocido en la historia como americana. O sea, realmente no es como algo de lo que se trate mucho y también no es un proceso muy conocido. El contexto del segundo viaje es que, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, a eso de los años 40, los países del eje habían como que tomado todos los lugares de donde Estados Unidos sacaba el recurso del caucho para crear el armamento. Entonces como que se expandieron para poder buscar otras fuentes. Entonces Evan estaba como buscando eso. Sí, otras fuentes de donde sacar el pinche caucho. Y al final terminó con un viaje astral. Sí, al final aprendió. Ahora, algo que me pareció tan recurioso fue el hecho de que Karamacate fuera al igual que el príncipe en la princesa Mononoke, un personaje de una tribu casi extinta. Sí. O sea, lo que sucede al final es algo como muy hermoso en términos simbólicos, porque lo que hace Karamacate es entregarle su identidad a Evan, sí. O sea, todo su conocimiento. Lo que le dice es que le está entregando todo el legado de su pueblo al final. Creo que ahí lo que logra también Evan es soñar, ¿no? Sí. Se cura de su incapacidad de soñar. Pero después de eso, Karamacate desaparece y el director mete unas escenas súper abstractas. Sí, donde se ve el río, que creo que puede ser el Amazonas o el Putumayo. Sí, porque digamos algo que pasa mucho con el caucho es que sí, como que ese proceso se dio alrededor del río Putumayo. Entonces puede ser ese. También algo que nos cuestionó Regarto cuando terminamos de ver la película fue preguntarnos qué significaba el abrazo de serpiente. Sí, pero yo no tengo nada preciso. Es que es algo re loco. Digamos, sí. Hay escenas como muy artísticas en la película que son alrededor del
como de animales, digamos aparece el jaguar, ¿no? Sí, el jaguar, la serpiente, al principio aparece la serpiente naciendo, que no me acuerdo bien en dónde aparece ese fragmento. Creo que es del inicio, pero sí. Sí. Bueno, y después aparece el jaguar comiéndose la serpiente, que pasa cuando Caramacate creo que quema la Yacruna, cuando estaba con Teo. Ahora que usted me hace caer en cuenta, hay como dos etapas que cada viaje representa una cosa diferente. Digamos, en el primer viaje, la solución de Caramacate es negarle el acceso al conocimiento al occidente, al hombre blanco, porque siente que ha violentado, que ha deformado su conocimiento. Por eso es que quema la Yacruna antes de que Teo se la pueda tomar, porque siente que no es merecedor de compartir su conocimiento. Y después sí se la da, pero como que la convierte en viaje, ¿no? No sé si es el yaje, o sea, no estoy seguro de que es el maldito remedio de la Yacruna, pero es otra, porque creo que el Capi es el yaje. Sí, pero es que él dijo algo así como que hace con la Capi. Sí, ¿no? Sí, entonces como que se la da. Aparte, de hecho, es lo que dice, que la Yacruna es el Capi más fuerte. ¿Sí? Sí. Ajá. Pero la nota. Y ya, eso es lo que sucede en la película. Sí, eso es lo que pasa. Si les gustó, suscríbanse y denle like. También tienen comentarios acerca de que quieren que analicemos, veamos, no sé, reaccionemos. A la verga, güey. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.